Muchas gracias a profesores, profesoras por aceptar la invitación, al director también que se encuentra presente en todo esto del departamento. Bueno, primero que todo, dar la bienvenida a todos, muchas gracias por estar presentes en este foro de perspectivas sobre la nueva ley de glaciares que hoy en día se encuentra tramitando como un proyecto de ley. Esto se encuentra organizado por el Departamento de Derecho Económico dentro de un ciclo de conversaciones y también por el Diploma de Postítulo en Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable. Es un nuevo diplomado que se está impartiendo, que se impartirá desde este próximo semestre, parte el 24 de agosto. Estamos muy contentos de poder presentarlo. El programa, para hablarles brevemente al respecto, es mediante una perspectiva crítica interdisciplinaria, persigue un estudio especializado de temáticas relacionadas con recursos naturales desde una mirada del derecho económico y de la regulación, dirigido claramente por un cuerpo académico de excelencia. Este se encuentra coordinado académicamente por el subdirector del departamento, el profesor Rafael Plaza, y respecto a la coordinación ejecutiva, Adel Piñones y Octavio Aguay. Habiendo dado esta breve introducción, le dejo la palabra al director del departamento, profesor Agustín Barrolet, que oficiará de moderador en esta oportunidad. Muchas gracias, Macarena. Hola a todas y todos los presentes que nos están viendo directamente en Zoom o en distintas plataformas. Bienvenidos a este ciclo de conversaciones del Departamento de Derecho Económico de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, en que conversaremos sobre perspectivas sobre el proyecto de la ley de glaciares que se está tramitando en el Congreso. Antes de presentarles a nuestros panelistas de hoy día, quiero hacer una pequeña introducción al tema, ¿no es cierto? Fue por primera vez discutido el tema de glaciares a propósito de Barricol, ¿no es cierto?, de Pascualama, con los glaciares del Toro 1, el Toro 2. Ese fue un primer proyecto de ley el 2006 que fue retirado. Después tuvimos un segundo proyecto, ¿no es cierto?, que se retiró el 2018 y finalmente este tercer proyecto, que es la fusión de dos proyectos en que estamos conversando, ¿no es cierto? El punto central, el objetivo de este proyecto de ley, ¿no es cierto?, es protección de glaciares, ambiente periglacial y permafrost. Adelanto que ya hay conflicto respecto de esas definiciones. Glaciares como bienes nacionales de uso público, inapropiables y no concesionables. Desarrollar la ley busca prohibir el desarrollo de todo tipo de actividades en glaciares, excepto las destinadas a investigación y turismo, y actividades ejecutadas en ambiente periglaciar y permafrost deben someterse a sistemas de impacto ambiental, lo que podría eh, generar, digamos, una mayor actividad, ¿no es cierto?, en el sistema de impacto ambiental, porque territorialmente se expandiría muchísimo la competencia de actividades, ¿no es cierto?, que quedarían bajo esta ley, y se le da a la DGA fiscalizar y sancionar lo que no sea competencia de la superintendencia. ¿Qué discusiones interesantes vamos a ver a lo largo de esta conversación hoy día? Primero, las definiciones legales de glaciar. Ha habido bastante prensa respecto de las diferencias ¿no es cierto?, científicas respecto de qué debemos entender por cada uno de los conceptos que la ley trata. Eh, También hay, digamos, algo de polémica en la discusión respecto de la protección del permafrost y el ambiente periglacial. Está toda la conversación pendiente, ¿no es cierto?, de la minería y toda la carga social que tiene la minería en un mundo donde todos sabemos y es innegable, estamos teniendo problemas con el cambio climático. Y finalmente la importancia de reservar entonces hídricamente, ocupar los glaciares como reservas hídricas frente a este cambio. Hace algunos años atrás, un año y medio, Cristian Donoso, quien es un egresado de la Facultad de Derecho, que se ha dedicado a la exploración, la fotografía y a ir a lugares del planeta que son muy poco visitados, fue a sacar fotografías 100 años después de las que había sacado el misionero de Agostini en el sur de Chile, donde no ha habido actividad humana y se ve un retroceso importante de todos nuestros glaciares. Es una exposición muy bonita que ha estado en distintas partes, se la recomiendo si la encuentran digitalmente, revisarla.
Y bueno, tenemos entonces este problema asignativo de este recurso que se va a, que se está reduciendo y que, bueno, es muy importante para muchas actividades, no solamente la minería que está geográficamente en el mismo lugar donde donde están los glaciares en muchas zonas de permafrost, ¿no es cierto? Sino que además el tema de las cuencas y las reservas hídricas para el consumo humano. Así que sin más, voy a empezar a presentar a nuestros panelistas. Hoy día tenemos a la profesora Pilar Moraga. La profesora Pilar Moraga es profesora titular de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, máster en Derecho Internacional y Comunitario por la Universidad de Lille, Francia, y doctora en Derecho de la misma universidad, subdirectora del Centro de Derecho Ambiental de la Universidad de Chile y profesora de nuestro departamento. Bienvenida, doña Pilar. La acompañarán en este panel hoy día el profesor Marcelo Olivares. Marcelo Olivares es profesor asistente de Derecho de la Universidad de Chile, máster en Derecho, Convención en Recursos Naturales y Medio Ambiente de la Universidad de Denver, Estados Unidos, y socio en Quincio, Enríquez y Novoa. Gracias. Finalmente, junto a ello estará don Patricio Leighton, profesor asistente de Derecho de la Universidad de Chile, máster en Derecho de Georgetown, Estados Unidos, y socio de Ferrada INEME, los tres profesores de nuestro departamento. Bien, entonces entiendo que el orden es primero Marcelo, después Pilar y después Patricio, ¿verdad? ¿O Pilar primero? Pilar primero. Doña Pilar, entonces le entrego muy gustosamente la palabra. Muchas gracias a todos por estar aquí. Muchas gracias, Agustín, muchas gracias a la organización del departamento, a la extensión del departamento que nos ha hecho encontrarnos aquí. Bueno, a mí me dieron la palabra en primer lugar porque quería dar un contexto, voy a tratar distintos temas, y me quería aprovechar de algunos comentarios que partieron al inicio, como lo positivo que es encontrar distintas miradas. Ahora yo quisiera descartar de mi presentación cualquier interpretación que oponga el desarrollo minero a la protección de glaciares, porque creo que esa es una discusión que debería estar superada. Hoy día nos encontramos en un contexto muy particular de desafíos para Chile y para el mundo. El director del departamento recién lo mencionó. Chile ha suscrito un tratado internacional en materia de cambio climático y no es menor las consecuencias que esto debería traer en nuestras políticas públicas y también en el desarrollo de nuestros marcos jurídicos. Y para ser muy concreta en esto, me gustaría mencionar que dentro del marco de este acuerdo, Chile compromete una contribución determinada a nivel nacional, y en esta se establecen compromisos tanto de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, pero además compromisos en materia de adaptación. Y los glaciares justamente se encuentran en esta intersección entre lo que es la adaptación por ser una fuente de agua, y también en materia de mitigación, puesto que partes del sistema glaciar son capturadores de carbono milenarios. Entonces, quería situar la discusión también en este contexto, que creo que es lo que va a guiar la política pública en los próximos años, por ser este un problema complejo, transversal, que no es posible abordar desde una perspectiva, y por ende va a terminar irradiando, invadiendo el quehacer de los sectores, de los distintos niveles de gobierno y por supuesto de la actividad privada. Y en este sentido la minería no se va a dedicar solo a tener un buen comportamiento en materia de reducción de gases de efecto invernadero, sino que además, o de carbono, sino que además también tendrá desafíos en materia de adaptación. Y al respecto, en este compromiso internacional, se consagra lo que son las soluciones basadas en la naturaleza, y me parece importante empezar por este concepto, que es un concepto nuevo que abarca todas las acciones que se apoyan en ecosistemas y los servicios que estos proveen para responder a diversos desafíos, como por ejemplo el cambio climático. Así, por ejemplo, la protección de humedales o de turberas o incluso de glaciares
se puede situar dentro de este grupo de lo que son las soluciones basadas en la naturaleza. Esto se comprende en este compromiso internacional que firma Chile, o que Chile presenta en el año pasado ante la Secretaría de la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático, y además se establece en lo que es la estrategia climática a largo plazo, que es un instrumento de política climática que está actualmente en consulta. En esta estrategia se establece que el país va a privilegiar la incorporación de soluciones basadas en la naturaleza en materia de mitigación y adaptación, y que para implementarse en nuestro país a través de las políticas, planes, programas de gestión en todo orden en materia de cambio climático. Y respecto específicamente de glaciares, se indica que la criosfera andina, respecto de la criosfera andina, se recomienda impedir la intervención directa en glaciares y minimizar posibles impactos indirectos de actividades humanas en glaciares, dada su importancia para proteger el rol en la provisión de varios servicios ecosistémicos, dentro de los cuales, por supuesto, se encuentra el agua. Y así se recomienda potenciar los sistemas de monitoreo, por ejemplo, el monitoreo glaciar, el sistema de alerta de riesgos hidrogeológicos de origen glaciar, avanzar en la creación de nuevos sistemas de monitoreo y estudios para determinar la cantidad y características del permafrost, periglaciares, etc. Ahora, debo reconocer que en esta estrategia se establece solo una meta en materia de glaciares, que consiste en mejorar las redes de monitoreo de glaciares para hacer análisis a partir de estos datos robustos y estables en el tiempo. Y creo que, si bien puede parecer un compromiso más bien menor el de contar con esta red de monitoreos, sí aparece importante, dada la experiencia jurisprudencial que tenemos en la materia. El director nos mencionó recién el caso Pascualama, del 2013, en el que tanto el Tribunal Ambiental como la Corte de Apelaciones de Copiapó se refieren a esta cuestión del monitoreo de glaciares. Y al respecto señalan que el plan de monitoreo de glaciares, en este caso, en el marco del proyecto Pascualama, explicita la unilateralidad y el control de obtención, procesamiento y exposición de la información por parte del titular del proyecto, lo que constituye un difícil desafío para la transparencia del proceso en su conjunto y para el análisis y la confrontación por parte de la administración de la información entregada. A su vez, la Corte de Apelaciones de Copiapó señala que esto importa, a juicio de esta Corte, una actitud reiterada y contumaz por parte de la empresa recurrida, por cuanto permanentemente no entrega información en tiempo y forma, obstaculizando así la corroboración de los antecedentes que se requieren y con ello infringiendo la RCA. Entonces, con eso solamente quisiera dar un cierto contexto de los compromisos que Chile está asumiendo, cuál es la senda que se está definiendo en materia de cambio climático, y que no puede ser indiferente, digamos, a la discusión de este proyecto de ley, que está en paralelo también a la discusión del proyecto de ley marco de cambio climático, que establece algunas reformas legislativas que podrían ser interesantes para efectos de este proyecto inclusive, y también para las nuevas competencias que van a asumir los sectores, particularmente el MOP, en materia de elaboración de planes sectoriales de mitigación y adaptación. Ahora, dicho esto, me gustaría avanzar sobre lo que es la necesidad de contar con una ley de glaciares, sobre los modelos de protección y de manera muy genérica sobre lo que propone el proyecto de ley. En cuanto a la necesidad de contar con una ley de glaciares, hay varios documentos, estudios, como uno elaborado por la Universidad de Chile, que se titula Estudio de Seguridad Hídrica en el contexto del cambio climático. Esto es se preparó para la elaboración del Plan de Adaptación de Recursos Hídricos. Y en este estudio se indica la necesidad de potenciar el desarrollo de una ley de glaciares que permita conservación de estos cuerpos considerando los efectos del cambio climático. A su vez, debemos considerar que Chile es un país vulnerable frente a estos efectos, que principalmente se manifiestan por el aumento de la temperatura global, y que en Chile específicamente se da, como lo estamos observando actualmente, por una sequía prolongada de más de 10 años,
sobre todo en las zonas centro-sur, también por lo que es, bueno, en materia, el contraste también que puede ser en materia de aluviones, pero también las olas de calor, y las olas de calor más sequía aumentan la ocurrencia de incendios. Además, podemos señalar en este sentido que si bien la sequía y estos fenómenos son fenómenos recurrentes a los que Chile está naturalmente expuesto por las características de su territorio, el cambio climático lo exacerba en términos de temporales, puesto que se hacen cada vez más recurrentes este tipo de fenómenos, y además en términos territoriales, puesto que cada vez abarca más parte de nuestro territorio nacional. Ahora, en cuanto a los modelos de protección, los modelos, tenemos mucha costumbre de observar cuáles son los modelos comparados y la experiencia comparada en esta materia. La verdad es que en materia de glaciares la experiencia es poca porque son pocos los países con tanta riqueza desde este punto de vista. Siempre citamos Argentina y Canadá con realidades muy distintas, tanto en las características de los glaciares propiamente tal, pero también en las actividades productivas que cada uno tiene. Y en este sentido me gustaría recordar algunas citas que encontré a propósito de una presentación que hice hace poco sobre Ana Ederra, que fue la primera profesora de la Facultad de Derecho y también profesora de Derecho de Aguas, en la que a propósito de la legislación de las aguas en esos, estamos hablando de 1930 más o menos, en que no existía código ni nada, indicaba que era muy difícil tomar modelos comparados y traerlos a Chile, una suerte de importación y copiarlos, dadas las características y particularidades propias de nuestro territorio, con la diversidad de climas que tenemos, y en ese sentido era un desafío aún mayor para el legislador. Creo que en este caso de los glaciares esa reflexión también aplica. En este sentido, la literatura lo que nos distingue son dos modelos de protección. Un modelo de protección indirecta y un modelo de protección directa. El modelo de protección indirecta se da principalmente a través de protección a través de otros sistemas, por ejemplo, las áreas protegidas o el CIA, que podría ser el sistema que actualmente tenemos. En este contexto, la protección se vuelve relativa, pues no todos los glaciares se encuentran en áreas protegidas, por ejemplo, si esa fuera la hipótesis de protección. O incluso en ese caso, si es que está el glaciar en un área protegida, de todos modos siempre es posible desarrollar actividades y proyectos de acuerdo a lo establecido en el sistema de evaluación de impacto ambiental. Ahora, el problema del sistema de impacto ambiental, tal como está considerado hoy, es que no considera criterios o escenarios climáticos futuros de cambio climático. Sabemos que hay un caso muy reciente de Cerro Colorado, que seguramente mis colegas de Derecho Minero lo conocerán muy bien, en el que el Tribunal Ambiental y luego la Corte también confirman la necesidad de incorporar dentro de los estudios de impacto de las aguas subterráneas los escenarios climáticos futuros. Y esto lo hace ante un vacío normativo, una creación jurisprudencial, porque hasta el momento carecemos de regulación sobre gases de efecto invernadero y también sobre adaptación, que sería en este caso considerar los impactos de las aguas, o en este caso de los glaciares, en escenarios climáticos futuros. Nuestro actual sistema de evaluación de impacto ambiental no lo considera hasta ahora. Pueden haber ciertos cambios luego de aprobado el proyecto de ley marco de cambio climático, que también está en discusión actualmente en la Comisión de Medio Ambiente del Senado. Ahora, recordando el mismo caso de Pascualama, el segundo Tribunal Ambiental nos señalaba que en el caso de estas medidas no den los resultados esperados. Estamos hablando de un plan de manejo de glaciares que se había comprometido el titular. Este debería proponer medidas compensatorias que resulten pertinentes y presentarlas a la autoridad para que ésta las evalúe. En consecuencia, se dice en este caso, esta comisión no está en condiciones de anticipar ninguna medida de compensación de carácter ambiental mientras el plan no se haya ejecutado y muestre sus resultados.
Ahora, pese a que en esos años, estamos hablando del 2006, el criterio de autorización había cambiado y no se permitió ningún tipo de intervención física de los glaciares, la Corema de ese tiempo consideró que las medidas comprometidas por el titular para estos efectos no estaban suficientemente determinadas. Entonces, también vemos que hay una complejidad en lo que es la definición de los impactos, pero también de medidas compensatorias que pueden haber y que, por supuesto, la tecnología ha permitido de alguna manera irlo superando. Ahora, también existen modelos de protección directa, como es el clásico modelo de Argentina, que consiste en conservación de los glaciares. Ahora, este modelo es particularmente aconsejable en caso de ausencia de ordenamiento territorial, que defina de manera previa, clara y conocida por todos cuáles son los usos del territorio. Esa podría ser una alternativa a lo que se está buscando, que es la protección o conservación de los glaciares y su ambiente periglaciar. Ahora, también se aconseja este modelo en caso de fraccionamiento y superposición de competencias de los órganos del Estado, cuestión que también sucede en la actualidad. También se puede considerar por razones de seguridad nacional, y acá está toda la discusión respecto a si los glaciares pueden ser o no considerados recursos estratégicos, y me parece que frente al debate de la nueva Constitución, esta es una cuestión que hay que abordar. Así como fue la minería estratégica en algún tiempo, hoy día parece que los ecosistemas y este tipo de elementos del medio ambiente son estratégicos y fundamentales para los escenarios que vienen en nuestro territorio. Y por último, también la falta de información suficiente. No conocemos bien nuestros glaciares, cuáles son sus características, dónde se encuentran, etc. En este sentido, la UICN, hablando a propósito de los aspectos jurídicos de la protección de glaciares, recomienda la generación de programas de acceso a la información de redes, de sistemas de información hídrica y glaciar. Y al respecto sostiene que, aunque la evidencia indica que la mayoría de los glaciares en Chile están experimentando un retroceso sistemático, la falta de conocimiento respecto al efecto de las variaciones en la temperatura y precipitación tienen sobre su evolución no permite proyectar tendencias en un modelo predictivo, nos dice el Ministerio de Medio Ambiente en el 2016. O sea, nos falta mucha información. Ahora ya para ir terminando, porque me queda muy poquito, quisiera mencionar que efectivamente el proyecto de ley lo que hace es definir el objeto de protección, como lo mencionaba el director del Departamento de Derecho Económico, en el sentido de proteger a los glaciares de cualquier actividad, el ambiente periglaciar y el permafrost, pero que los niveles de protección son distintos en el caso de cada uno de estos elementos. En el caso de los glaciares es absoluto y es donde se permite solo realizar actividades de turismo o científica, mientras que en el ambiente periglaciar y el permafrost se permiten otro tipo de actividades en la medida que estos ingresan al sistema de evaluación de impacto ambiental. Y es ahí donde se encuentra la principal discusión en este minuto, respecto de cuáles son las actividades prohibidas y si el sistema para autorizarlas será el sistema de evaluación de impacto ambiental o no. Ya he cumplido con mi tiempo, por ende dejo a los demás expositores. Muchas gracias. Muchas gracias, Pilar. Excelente presentación. Don Marcelo, la palabra es suya. Muchas gracias. Muchas gracias, 15, profesor. 15 minutos para poder darle. Hay Ya, mucha sí, gente no, de todas muy maneras. activa. Ya sé que van a salir varias preguntas, así que Sí, dejemos que claro. aparezcan. Muchas gracias. Sí, claro. Primero agradecer y quiero hacer primero un disclaimer. Este anglicismo me cae muy re bien a mí, porque me invitan a hablar de un tema que yo entiendo que es parte de la normativa medioambiental. Y nada menos que me ponen al medio de la profesora Moraga y el profesor Leighton. Imagínense la incomodidad. Entonces, claro, el objetivo, y así sentí la invitación, y esto fue a instancias de Pilar, de que yo pudiera hablar desde el derecho de minería. Desde el derecho de minería estrictamente no puedo decir nada. Entonces, claro, tengo que verlo un poquito desde la industria minera, pero tampoco estoy llamado aquí a defender a la industria minera, tal como hiciera una reserva a Pilar al inicio. Pero entonces digo yo, ¿de dónde me agarro para poder acoger esta invitación? Entonces, me voy
me tengo que salir del derecho de minería, y por supuesto que no me voy a meter en el medio ambiente, en el derecho del medio ambiente, en donde hay elementos fundamentales como los que ha referido Pilar. Estamos hablando de temas como el cambio climático, la biodiversidad, la diferencia hermenéutica entre protección y preservación, cómo eso está incluido en el proyecto de ley, etcétera. Pero no soy yo el llamado a hablar de aquello. Tampoco en cuanto a cómo aplicaría esto en el sistema de evaluación de impacto ambiental, cómo va a ser la fiscalización, ¿es suficiente la superintendencia? ¿Tiene los elementos para hacerlo la Dirección General de Agua? No me voy a meter en eso. Patricio y Pilar, por goleada, así como se nos viene una el viernes con Brasil. Entonces, no me corresponde. Entonces digo, me salgo del derecho de minería porque no tengo de dónde hablar nada de derecho de minería, no voy a meterme en el medio ambiente, menos frente a profesores como los que estoy compartiendo este panel, y me voy al derecho económico, y me tomo de una definición que está en el excelente libro del profesor Vázquez de nuestro departamento, de dos profesores de Harvard, que nos llama a hacer un análisis jurídico para ver cuáles son los efectos que puede tener en la sociedad desde un punto de vista económico la aplicación de la normativa. ¿Y esto por qué? Porque me puse en la tesis de ¿es necesario que desde la minería metan tanta bulla? Y segunda pregunta, ¿es absolutamente necesario que tengamos una ley de protección de glaciares? Entonces, yo no lo voy a responder desde el medio ambiente, no lo puedo responder de la minería, porque la minería sería ponerme una camiseta, I love mining, no lo voy a hacer. Pero lo hago desde la perspectiva teórica de un análisis económico del derecho. Desde la perspectiva minera, creo que es relevante considerar qué sucede cuando hay una aplicación de normativa y cuál es el efecto en la productividad en una industria, particularmente desde la perspectiva de la minería. Y creo que, por lo tanto, es legítimo que exista y que se tome en consideración, a propósito de la formulación de una norma, cuál es el efecto de la productividad, porque es lo que corresponde desde la perspectiva del análisis económico que tiene esa norma y su impacto. Y en la minería, claramente, esto tiene un efecto, porque si uno revisa todo lo que es la estructura metalogénica chilena, estamos superpuestos con los intereses de protección de los glaciares. Y por lo tanto, parece razonable pensar y tomar en consideración cuáles serían los impactos en la minería al momento de hacer la reglamentación que hoy día está en el Congreso. Y respecto a eso, el Ministerio de Minería y Cochilco ha entregado una serie de antecedentes bastante interesantes que creemos nosotros debieran considerarse a propósito de esta discusión, y son los efectos a nivel general en la minería en Chile, en que podría, con la aplicación retroactiva de la norma, poner en peligro un 22,5% de la producción total, y respecto a Codelco, afectar directamente a sus divisiones andina y teniente con un 37%. El tema es el siguiente, uno dice, y a mí me parece un muy buen argumento, estas amenazas de la minería, ya estamos cansados, y se toma el ejemplo de Hidroaicén. Hidroaicén no se hizo y nada pasó. Y yo estoy completamente de acuerdo con eso. ¿Qué hubiera pasado en la matriz energética en Chile si Hidroaicén hubiera existido? Una pregunta que no vamos a poder responder, pero lo que sí podemos decir con certeza, efectivamente no hubo ningún impacto por la no existencia de Hidroaicén. Eso es cierto. Pero Hidroaicén es un proyecto. Estamos hablando de visiones operativas que tienen trabajadores que están hoy día laborando en estos lugares. Por lo tanto, hay un impacto económico en la aplicación de la norma que debiera considerarse. Ahora, como dicen los abogados, si bien es cierto, no es menos cierto que, desde la perspectiva de la economía de recursos naturales, está completamente justificado el artículo 3º del proyecto, en cuanto estamos a un bien nacional de uso público, inconcesible y que tampoco puede apropiarse, porque se configura perfectamente desde un punto de vista de economía de recursos naturales que estamos frente a un bien público, de dominio imposible o muy difícil, lo que se traslapa a su transferencia, es imposible la exclusividad de uso personal,
no hay una especie de valoración y eso trae como consecuencia que son bienes subvalorados, sobreconsumidos, y tiene como consecuencia que pueden ser contaminados, porque aparte del costo de capital, el costo de contaminarlo es cero. Y además de las externalidades negativas que eso trae. O sea, por lo tanto, si bien es cierto, consideremos el efecto normativo que puede tener la aplicación en la productividad de la minería, también es cierto que estamos frente a un recurso natural que debe ser protegido y que se justifica, por lo tanto, que tenga una normativa especial. Más considerando toda la relevancia que tiene, varios de sus aspectos fueron muy bien reseñados por Pilar. Lo siguiente es tratar de hacer algunas, de nuevo, desde la limitación que hice en mi disclaimer inicial, cuáles son las preocupaciones que devienen de alguien que fuera del mundo de la normativa ambiental ve en la aplicación de la norma. Hay una serie de definiciones que parecieran no tener una definición clara cuando uno la transpone, la coloca en su aplicación en la industria minera en especial. Por ejemplo, subsuelo hasta, sobre todo en la definición del ambiente periglacial. ¿El subsuelo hasta dónde? Hasta el centro de la Tierra, 300 metros, 200 metros. Hoy día el choque subterráneo se hace a 1 kilómetro bajo la corteza terrestre. Entonces, por otro lado, cuando se habla espacio aéreo de los ecosistemas, ¿cuál? ¿Hasta dónde? ¿Cómo lo mido? ¿Dónde estoy impactando? ¿Cuál es el impacto significativo? ¿Lo hay? ¿No lo hay? ¿Cuándo lo puedo determinar? Diera la sensación que falta algo de certeza. Por otro lado, los distintos bienes que se protegen, no se distingue el análisis de la relevancia hídrica. O sea, pareciera ser, de acuerdo a lo que pude leer de algunos papers científicos, que lo que es permafrost y ambiente periglaciar no tuviera mayor relevancia hídrica, e incluso respecto a los glaciares en sí mismos, haciendo la distinción de glaciares, de glaciares descubiertos de aquellos de roca, también habría diferencias bastante notables respecto a la relevancia hídrica. Y aquí es donde se ha criticado bastante que el proyecto de ley hace una diferencia a cuáles son las conceptualizaciones científicas que sobre la materia se aplican. Porque por ahí leía en una presentación que si se aplica hoy día una definición no científica, es decir, esta que está en la ley, bueno, es ambiente periglaciar toda la región de Aysén, de Magallanes y prácticamente toda la cordillera de los Andes, aplicando estrictamente. Y lo siguiente, y aquí viene un tema de impacto de productividad, en la minería, la consecuencia del efecto retroactivo de esta norma, que entiendo también debiera considerarse. ¿De dónde agarrarse? Dice, ¿dónde está la experiencia? El 2010, nuestros vecinos dictan una norma de protección a los glaciares en Argentina. Y sucede algo que me parece, por lo menos, que uno debiera llamar la atención de cuál es el análisis de la aplicación de la norma en Argentina. Por supuesto que se trata de ordenamientos jurídicos distintos, etc. Lo que sucede es que las empresas mineras, en 3 recursos de inconstitucionalidad, con una cautelar ante un juez federal en la provincia de San Juan, el año 2011, solicitan la inconstitucionalidad de la norma, toda vez que había una contradicción con las garantías del desarrollo económico. Lo que dice el juez provincial, doy lugar a la cautelar porque en realidad no hay claridad hoy día con la situación de la normativa, si hay o no contradicción, y esperemos lo que resuelva la Corte Suprema porque me declaro incompetente en cuanto a inconstitucionalidad y sube a la Corte Suprema Argentina. Y en la Corte Suprema Argentina dan de baja la cautelar, la dejan sin efecto. Y el primer argumento es el que a mí me llama la atención. Dice que la cautelar neutraliza la aplicación de la ley y lo que necesita esta Corte, dice, es la determinación de un inventario definitivo que defina cuál es el alcance de un impacto económico de una empresa. Mientras no tenga el inventario de los glaciares, mal puedo yo dar una opinión si hay o no impacto económico y una contradicción constitucional. Los otros 2 argumentos se tratan más bien de tipo argumentales, cuanto al perjuicio y a la verosimilitud del derecho que tendrían las mineras. Pero me parece lo que hace, lo que me dicen mis amigos argentinos, el primer argumento lo que nos hace ver es que queda abierta la puerta.
cuando tengamos los inventarios, vamos a ver qué es lo que va a pasar. El inventario fue promulgado el 7 de junio del 2018. Primero, consideremos, desde 2010 hasta el 2018, 8 años tomó hacer el inventario. Ya hay muchas objeciones científicas respecto al mismo. Y eso es lo que va a determinar, estamos viendo por lo menos, lo que tiene que ver a este conflicto normativo en el país hermano de Argentina. Eso me lleva, y con esto voy cerrando, a que me parece que estamos invitados, y aquí permítanme hacerme un recreo de irme a Derecho Minería y hacer una relación. Hace muy poco me invitaron a hablar de Montes Escoria de Relave, donde tenemos un modesto artículo 6 del Código de Minería, y me meto en el tema técnico de Montes Escoria de Relave y me encontré, pero no se pueden imaginar la locura de cosas que habían ahí. ¿Cómo lo metía yo en 3 conceptos de Montes Escoria de Relave? Fue un bonito ejercicio intelectual, pero me di cuenta que estaba llamado y obligado a meterme en temas técnicos. Y aquí me pasa y me queda esa misma sensación, que pareciera ser que para una aplicación seria de esta norma y para este tipo de conflictos que potencialmente pudieran surgir, necesitamos un poquito más de este tipo de conocimiento. Por ejemplo, y no hay nada mayor, de más mala educación que leer los PowerPoint, pero aquí, como se trata de cuestiones técnicas, lo voy a hacer muy rápidamente. Aquí hay algunas afirmaciones de un geólogo muy amigo mío, que lo invitaron a la Escuela de Ingenieros a hacer una especie de charla acerca de qué pensaba era acerca de los glaciares. Y llega a una serie de conclusiones que me parecen importantes, no para imponerlas en esta discusión legislativa, pero sí para transmitirles la importancia de considerar elementos científicos en este diseño de la ley, y luego para efectos de su aplicación y lo que va a ser necesariamente su interpretación cuando tenga que aplicarse una vez que ya esté rigiendo entre nosotros. Hay aquí una serie de normas que, por supuesto, este material queda a disposición, pero no hay mayor antecedente que sin una fuente glaciar de agua de deshielo los caudales de ríos limitan estrechamente el ciclo de precipitación. No hay antecedente que el derretimiento de las áreas podría provocar colapso de medios de subsistencia basado en agricultura e inestabilidad económica, generar la causa de grandes migraciones. Tampoco hay antecedentes definitivos que la reducción de los glaciares puedan aumentar en forma directa el riesgo de las inundaciones, de todo lo que significa el embalsamiento de agua que existe en el centro de los glaciares, que es el llamado estallido glaciar. Tampoco eso está absolutamente determinado desde un punto de vista científico. Es decir, hay mucho camino que recorrer y yo llamo la atención a eso. Vamos a tener una ley, pero vamos a tener que seguir entendiéndola desde un punto de vista científico. Y ahora sí, para ir terminando, por ejemplo, me llama la atención que en el programa de las Naciones Unidas sobre medio ambiente, a propósito de recomendaciones del agua, hay una sobre glaciares, y a lo que llama es a fortalecer la investigación sobre glaciares. Y finalmente, en un estudio del 2010, se llama la atención de 3 elementos hacia el 2010 que afectaban 3,3 kilómetros cuadrados respecto a glaciares en cuanto específicamente a minería. La remoción completa o parcial del glaciar a propósito de labores, la creación de depósitos de lastres y desechos sobre los glaciares y la construcción de caminos y los facilities o instalaciones, infraestructura que están encima de los glaciares. Eso es que el 2010 llamaba la atención y pareciera ser que desde el punto de vista minero, frente a este nuevo bien de protección ambiental, vamos a tener que tomar una nueva perspectiva para efecto de su protección y cautela. Eso es lo que yo quería entregarles por mi lado. Muchas gracias. Buenísimo, Marcelo, muchas gracias. Muy clara la presentación y además promete mucha conversación con lo que nos contaba Pilar, porque son realmente 2 perspectivas distintas y se está cumpliendo nuestra promesa de multidisciplinariedad. Les recuerdo a todos que el Departamento de Derecho Económico, la Facultad de Derecho, organiza a partir del próximo semestre un diplomado en recursos naturales y sustentabilidad, en que muchos de estos temas van a ser todas las clases. Dejo entonces ahora finalmente con ustedes a don Patricio Leighton. Gracias, Agustín. Y voy a partir con una reflexión en honor a nuestro recientemente fallecido director de departamento. Es que gana de estar juntos, que
que ganas de que pudiéramos sentir la energía. Él fue aquel que decía, el Zoom es una pena porque no nos permite esa energía directa de la interacción con los alumnos. Sin embargo, en este caso yo siento la energía. A mí yo soy de aquellos, tal vez, si bien es cierto, soy antiguo y tengo una presentación, que espero que estén viendo, así que háganme con el dedito si la están viendo. Yo siento la energía, a mí el Zoom no me incomoda, al contrario, me permite, y nos permite tener estos pasos de diálogo y discusión, así que va en Juan Manuel o en honor a Juan Manuel esta presentación, donde además creo yo que voy a aportar una visión tremendamente distinta. No sé si tremendamente distinta, de hecho yo pedí estar al final, porque supuse que Pilar nos iba a dar una visión más del derecho ambiental, Marcelo y de nuevo estereotipo, Marcelo desde la lógica del derecho minero y la importancia de la libertad, y yo me voy a meter en el sistema de evaluación de impacto ambiental y la técnica regulatoria, y lo que yo aspiro es generar diálogo y reflexión. Pero quiero partir por una reflexión de literatura, un libro que a mí me gusta muchísimo, que se llama El simpatizante, y dice lo siguiente, que me identifica mucho, dice: soy un espía, un agente infiltrado, un topo, un hombre con dos caras, previsiblemente quizá, también tengo dos mentes. No digo que sea ningún mutante, simplemente soy capaz de ver cualquier cuestión desde ambos lados. A veces me digo que esto es un don, y aunque es cierto que se trata de un don menor, quizás sea el único don que tengo. Y es eso lo que creo yo que esto me pasa a mí habitualmente. Yo soy formado en Derecho Ambiental, me dedico a Derecho Ambiental, hago clase de Derecho Ambiental, pero efectivamente trabajo en el mundo minero. De una parte importante mis clientes tienen que ver con eso. Y en ese contexto, lo que aspiro es a tratar de buscar diálogo, de buscar discusión, debate. Yo creo que no hay problema en que discutamos. De hecho, en el contexto de la universidad para eso estamos dados, y por tanto cada vez que me inviten voy a estar disponible para poder dialogar y conversar y transmitir mi experiencia. Y si bien es cierto, para algunos el ejercicio profesional de un abogado que trabaja por un estudio es percibido como un espía muy sofisticado, en los hechos, en la práctica, mi trabajo es bastante más parecido al de la gente topo, donde participa en una reflexión, pero lo que sí es cierto, que como quiera que veamos esto, nosotros tenemos que generar una discusión, tenemos que buscar un equilibrio, tenemos que tener diálogo. El problema de un proyecto minero o un proyecto industrial en general no es las reglas, es la incertidumbre en relación a las reglas. Y eso es parte de alguna manera de lo que creemos. Mi propuesta, o lo que vamos a plantear ahora, yo voy a hablar del proyecto de ley bien en concreto, el que fue aprobado por la Comisión de Minería. Y yo creo que el problema no es las reglas en sí mismas, sino más bien la falta de reglas. Y yo creo que esa discusión respecto a si tenemos una protección basada en el sistema de evaluación de impacto ambiental o la preservación es la que estaría superada. Lo que sí creo que es importante que las definamos. Vamos a hablar de la retroactividad, pero lo cierto es que es importante que haya claridad. En materia ambiental tenemos incertidumbre científica que es propia de la naturaleza, y no hay nada que hacer con eso. Ahí tenemos que tratar de conocer, aproximarnos de materia precautoria tal vez, pero no hay nada que hacer. De la que nos podemos hacer cargo de la incertidumbre jurídica. Y esa tiene que ver con la claridad respecto a las reglas. Sea cualesquiera que estas sean, ahí las tenemos que tener de manera clara. El articulado tiene una ley relativamente corta, tiene 8 artículos. No me voy a referir ni a las definiciones porque escapan a mi análisis. La naturaleza jurídica me parece que es un tema pacífico. Del inventario público glaciológico no voy a hablar, aunque creo que es un tema bien pendiente. Hoy día el inventario es meramente referencial, no tiene ningún rol, a diferencia de lo que sucede con Argentina, que de alguna manera la ley argentina es inspiradora a la chilena, que es bastante modificada y producto de la evolución que ha tenido de una mirada más bien preservacionista, es decir, que no intervenían no solo glaciares, sino que ambiente periglaciar y permafrost, a una situación tal vez más mixta, donde protegemos de manera intensa glaciares y con ciertos grados de círculos concéntricos con menor regulación hacia abajo, según vamos a ver. Y tampoco voy a hablar de las sanciones, no porque tenga un problema, porque me parece bien que tengamos sanciones altas, pero me parece que podríamos hablar mis 15 minutos de eso y ya llevo 2 y medio. Voy a hablar de los transitorios, voy a hablar del resto. ¿Cuáles son los temas que quiero tratar? Efectivamente hay un tema con los conceptos legales y con los conceptos técnicos o científicos. No pretendo agotarlo, ni mucho menos. Pretendo relevar la discusión, que es importante. Ahora, los científicos con quienes interactúan, los técnicos, siempre dicen, pero no, ustedes están adoptando definiciones que se escapan a las prácticas internacionales. Bueno, será, en la medida que la ley sea clara para nosotros, si nosotros definimos permafrost como lo estamos definiendo, es nuestro problema, o ambiente periglaciar, que es el que genera agua fluida. Pero tiene que ser claro, y ahí podemos tener una nueva discusión. Los objetos de protección, que es lo que es súper importante que tratemos de ellos, ¿qué es lo que realmente queremos proteger? Vamos a hablar un poquito de la regulación de la protección propiamente tal, para glaciares, ambiente periglaciar y permafrost, según la propuesta de ley, más allá que pueda terminar evolucionando, y los artículos transitorios que obviamente son sensibles porque tienen que ver
con las actividades preexistentes. Desde el punto de vista de los conceptos, tiene que ver este tema de glaciares y glaciares de roca. ¿Cuáles son los que están protegidos? Todos, cualquiera sea su característica. La ley o el proyecto de ley habla de el que tenga, o aquellos que tengan, aquellos masas de hielo o de cuerpos de agua congelados, sin importar su cantidad. Pero los glaciares rocosos hay algunos que tienen muy poco contenido de hielo. No digo que no deban ser protegidos, creo que es súper claro tener claro cuál es el objeto. Y aquí los técnicos difieren en la forma en la cual debiésemos abordarlo. No tengo una propuesta, solo digo que es un tema. El tema del ambiente periglaciar es tal vez el más resistivo y les voy a mostrar cuál es la definición internacional, cuál es la aproximación que nosotros tenemos, qué queremos proteger. Todo el ambiente donde puede potencialmente desarrollarse un glaciar, o aquí el más concreto, donde está el glaciar, que es lo que uno entendería que es cuenca glaciar, que de alguna manera el proyecto de ley se contradice, al menos lo que dice el inventario de glaciares, con lo que, o no es que no se contradice, lo complementa y lo acota, y pareciera ser que el espíritu es más bien de cuenca glaciar o entorno glaciar, versus de ambiente periglaciar, que es bastante más amplio. El permafrost es relevante porque la ley lo define como un tipo de suelo y lo podemos definir como quiera, pero en realidad el permafrost internacionalmente eso es una condición de suelo, es un estado de suelo que tiene relación con la temperatura, y no necesariamente con el contenido de hielo, que en realidad el que contiene y que forma, el que contribuye a los ríos no es el permafrost, sino el que la activa. Pero de nuevo, yo creo que es importante lo que apunta Marcelo, de ser claro con las reglas, con las definiciones, y mi pretensión es claro con las reglas. Hay otros conceptos que son raros, habla de permafrost continuo, es continuo, y habla de que está saturado de agua o que está saturado de hielo, pero no define cuáles son. Se va a generar discusión. Vamos a ver después vamos a ver cómo está la regulación, porque tal vez no es tan relevante, pero sí es importante que en un concepto que es en una área que es compleja, ocupemos de manera clara los conceptos y eventualmente habría que agregar una sección de conceptos. Y aquí tiene que ver obviamente con el objeto de protección, con cuál es el fin perseguido. Yo estoy súper de acuerdo con Pilar, que aquí no me parece que haya una mirada antiminera. Y tal vez en la versión original del proyecto de ley, recordemos que ha habido como 8 proyectos de ley y ha ido evolucionando mucho. Y lo que está hoy día sobre la mesa me parece que es un proyecto que está en el intermedio de una preservación, como tal vez había un proyecto original, versus el protejamos a través del sistema de evaluación de impacto ambiental, porque ya están protegidos a través de la letra 11 de la susceptibilidad de afectación de glaciares. Me parece que preservar es demasiado porque tiene costos a la actividad minera, y preservar no glaciares, y yo creo que los glaciares pacíficos hoy día, es más bien el entorno glaciar o ambiente periglaciar, versus proteger a través del sistema de evaluación de impacto ambiental, que parece insuficiente, ¿verdad? Pero veamos cuál es el objetivo de protección, y aquí la ley es bastante clara, su artículo primero lo dice. La protección de los glaciares y el ambiente periglaciar y el permafrost, sus funciones y servicios ecosistémicos, especialmente las de ser sustento a la biodiversidad, regulación climática y proporcionar agua para la recarga de cuencas hidrográficas, así como, es decir, ya objetivos bastante amplios, así como proveer las reservas estratégicas de recursos hídricos, ser fuente de información científica y de turismo sustentable. Es decir, es un objetivo amplio. Y si uno lo mira solamente así y que el objetivo es pura y simplemente proteger eso, efectivamente pudiera intimidar. Lo que pasa es que después la regulación es bastante más ajustada. En mi opinión, parte de los problemas que tiene este proyecto de ley es que, como partió con una visión muy preservacionista en términos como los define la ley, es decir, no intervención y mantener las condiciones inalteradas, y quiero volver a insistir, hay 3 elementos de protección concéntricos: glaciares, ambiente periglaciar y permafrost. Hoy día creo que hay consenso en que los glaciares no debiesen ser interferidos de manera alguna. Hay una discusión en torno a la cuenca glaciar, donde el senador Girardi dijo que quiere establecer una prohibición también de intervención de estas zonas, y hay una discusión en torno al ambiente periglaciar. Hoy día estamos en este camino de intermedio que es de regulación, y lo que creo que apunto yo es a la regulación. Pero es importante el objetivo porque sí aspiramos a que haya cambios, porque, y aquí en esto estoy de acuerdo con Marcelo, y de hecho pedí ser tercero para estar de acuerdo con todo el mundo, más que estar en desacuerdo, porque creo yo que el cambio climático está afectando. No es la intervención humana la que está directa, menos la que está produciendo el mayor cambio, pero eso no significa que podamos permitirlo de regularla. Al contrario, creo que hay que hacerse cargo de ella de manera muy probablemente intensiva. Pero creo que hay que distinguir. Para poder hablar de estos objetivos tenemos que distinguir. Y cuando uno piensa en glaciares, cada uno de nosotros tiene distinta imagen. Yo no conozco los glaciares del sur, conozco otros glaciares de otras latitudes, pero similares a los del sur. Pero cuando uno habla de una reserva estratégica de agua,
la verdad que podría pensar en los glaciares de la Patagonia, que son gigantescos, el 85% de las reservas estratégicas de agua están en el sur. No digo que en el norte no haya reserva estratégica de agua, de nuevo, no traten de sacarme palabras. Creo yo que son distintos niveles. ¿Y por qué es importante? Porque la regulación pudiera ser distinta. Hay mucha menos minería en la actividad en el sur, aun cuando la hay, versus la que hay en el norte y en el centro. Y los tipos de glaciares del norte son distintos de los del centro y sin lugar a duda distintos de los del sur. La forma en la cual debiésemos aplicar este objetivo de protección debiese ser ajustada a esa realidad. ¿Significa que debemos impedir la regulación? No, debiésemos pensar en qué es lo que realmente queremos proteger en estos roles y funciones, sobre todo cuando el objetivo está amplio. Y cuando hablamos de un glaciar de roca, es distinto versus un glaciar blanco. La forma en la cual contribuye agua el glaciar de roca contribuye efectivamente es una reserva estratégica de agua, pero no tiene una función ecosistema, perdón, no tiene una función de acumulación de agua, no tiene la función hídrica que hace un glaciar blanco que acumula agua, la nieve en la superficie, que es la que se arregla en el verano. El glaciar de roca está tapado, es una reserva estratégica en sí mismo. Y cuando el glaciar empieza a contribuir agua es porque se está desapareciendo y destruyendo. No quiero decir que no puedo volver a insistir por 14ª vez, no quiero insistir que no haya que protegerlos. Debemos pensar en por qué los estamos protegiendo, porque nos vamos a tener que hacer cargo de eso después. No tanto por la intervención directa, sino que más bien por las formas de intervención directa, que son las que regulan los ambientes periglaciar y el permafrost, que siento dónde está o dónde se va a producir la discusión. Y aquí hablamos de ambiente periglaciar y permafrost. Cuando uno habla del ambiente periglaciar en la literatura científica, y no voluntarista como algunos sostienen, el ambiente periglaciar es aquel ambiente que está determinado por la presencia de ciclos de congelamiento y congelamiento de suelo, donde haya más presencia de permafrost. Básicamente un ambiente bastante amplio, eso es lo que dice la literatura científica. Lo que en realidad estamos definiendo como permafrost en Chile es lo que uno llamaría la cuenca glaciar. Uno podría hablar de microcuenca, si quiere ser minimalista, o macrocuenca, o la cuenca completa. Habría que definir bien qué es lo que hacen. De hecho, la regulación la acota, porque no habla de la cuenca glaciar de la cual contribuye el mismo. Entonces tampoco habla de esta definición amplísima, sino que tiene una regulación que es más acotada. La definición es tal vez completamente, o es muy amplia, no me refería a ellas a propósito, pero incluso cuando uno mira la definición del ambiente periglaciar, es aquel que condiciona la subsistencia del glaciar en sí mismo y de sus funciones. Y por tanto, la mirada o la definición de ambiente periglaciar está determinada por la existencia de estos glaciares, que sean blancos de roca, y eso es relevante para efecto de lo que yo protejo. En el tema del permafrost es un tema aún más complejo, porque no es una condición de suelo, no es un tipo de suelo. Y además, es una condición probabilística. Los colores que están allá son los que reflejan cuál es la mayor probabilidad de existencia de permafrost, pero en realidad no es físico, no está determinado de manera física dónde hay o no permafrost. Y por tanto es complejo de dimensionar cuál es la amplitud de la cobertura, de nuevo, para efectos conceptuales, pero cuando vemos la regulación tal vez es un poquito menos complejo. La forma de regulación, y me quedan 4 minutos, voy a tener que verlo rápido y después por último dejarlo a las preguntas. Aquí hay 3 formas de regulación distintas. La primera en relación a los glaciares blancos de roca, de manera prohibición absoluta. Y si ustedes me preguntan a mí, estoy súper de acuerdo con esto. Creo que hoy día hay un consenso a nivel nacional de, 1, necesitamos ley de glaciares, y 2, debe haber una prohibición absoluta de intervención de los glaciares a través de actividades industriales. Punto. Yo creo que esto es pacífico, muy modesto opinión, aunque hayan discusiones marginales. Vamos a tener una discusión respecto al efecto retroactivo, pero de manera prospectiva me parece que eso es pacífico. Seguir en esta discusión me parece que si hiciéramos una encuesta de lo que estamos en este foro, un 80-90% vamos a estar de acuerdo, y creo que es uno de los temas que debiésemos despejar y empezar a discutir en torno a los contornos de esta protección que tiene que ver con el ambiente periglaciar y el permafrost. ¿Cómo se regula el ambiente periglaciar? Básicamente, todos los proyectos que se desarrollen en un ambiente periglaciar deben ingresar al sistema de evaluación de impacto ambiental. ¿Cuáles? Todos. ¿Cuáles son todos? Todos. No define cuáles tipos de proyectos. Entonces, cualquier proyecto o actividad que se desarrolle en el ambiente periglaciar, y de nuevo, si uno mira la definición amplísima, es amplio, pero yo creo que más bien la definición es acotada, creo que hay que trabajar en esa definición porque la vincula a glaciares. Y por tanto, lo único que esto lo vincula al artículo 10 de la ley de base, es decir, una causal de ingreso. Después nos dice, la técnica regulatoria legislativa es extraña, y de nuevo aquí yo hablo de mi experiencia en el sistema de evaluación de impacto ambiental,
porque me habla, dice, si corresponde ingresarlo o el proyecto a través de un estudio de impacto ambiental, dice, las medidas de compensación no podrán significar intervención alguna en glaciares, salvo para monitoreo o estudio científico. ¿Por qué hablamos de medidas de compensación? Primeramente debiesen haber medidas de mitigación, reparación y solo finalmente compensación. En realidad tuve que mirar la historia de la ley para entender esto en detalle, y lo que pretendieron decir, y creo que se puede cambiar la redacción para que sea más clara, es en caso de que usted vaya a considerar medidas de compensación, que por lo demás el orden lógico es primero mitigar, usted se repara y solo finalmente compensa. Si usted va a compensar, jamás esas medidas de compensación van a poder tener una intervención en glaciares. Y me parece bien, estamos redundando en una norma, pero me parece que yo creo que era innecesaria. Lo que sí nos dice, y sí es útil, es que todo proyecto, o sea, que ingresa al sistema de evaluación, ya sea por estudio o declaración, debe tener un plan de monitoreo para descartar impactos en glaciares. Y esto es notable porque si uno estuviera en un estudio de impacto ambiental, siempre quedaría por el 11D, que es susceptibilidad de afectación, un glaciar, y por tanto siempre muy probablemente iba a tener que evaluar ese impacto en un plan de monitoreo. En una declaración de impacto ambiental no. Cuesta pensar en proyectos que ingresen por declaración de impacto ambiental, que estén en la cuenca glaciar, que no tengan la susceptibilidad de afectación. Pienso en una casa cordillerana o tal vez una actividad de protección que pueda tener que tener esta discusión, pero no me parece mal, al contrario, me parece que es razonable que tengamos estos monitoreos, sobre todo por las dos normas que nos establece posteriormente. Es que básicamente si durante la ejecución de una declaración, y después lo dice respecto a los estudios, se empiezan a producir efectos significativos en glaciares, la SMA, y esto es una normativa nueva que no existía antes, estamos creando una función, deberá paralizar las actividades. La SMA es la que deberá ejercer las actividades, y eventualmente esto podría estar dentro de las facultades del artículo 3, que es OH de la ley, pero de alguna manera presume que esto va a ser un daño ambiental o un riesgo inminente, generar un daño ambiental, cualquier afectación de glaciar. Y finalmente, lo mismo sucede en el caso de que un proyecto haya ingresado por estudio de impacto ambiental cuando las variables hubieran variado de manera sustantiva, habiéndose generado estos efectos. O sea, de alguna manera lo que me dice es que cuando hay un proyecto en un ambiente periglaciar, en la cuenca glaciar, en el entorno de un glaciar, deberá tener medidas de monitoreo muy estrictas, y cualquier afectación del glaciar va a implicar una restricción en el desarrollo no del proyecto completo, sino que de la obra o la actividad que esté generando esos efectos. Dame un minuto más, Agustín, para terminar, porque voy a tener que dejar los transitorios para después. Me puse muy ambicioso, pero quise hacer el análisis de la ley. Pero no quiero dejar de hablar sobre la protección del ambiente, perdón, y después está el 25 que no quiero dejar de hablar de la protección del permafrost. Aquí, nuevamente, lo que nos dice es que deben ingresar al sistema de evaluación de impacto ambiental todos los proyectos que se ubiquen en el permafrost continuo o descontinuo, que estén asociados a ese sistema de glaciares. Aquí de nuevo la cota. Cuando uno habla de esta definición científica, técnica, que es tan amplia, bueno, eventualmente uno podría decir toda la región de Aysén podría estar cubierta. Pero lo cierto es que la norma nos dice solo en la medida que estén asociados a los glaciares. O sea, tampoco es una protección, una regulación tan amplia, sino que la acota, y tiene sentido porque es el objeto de protección, el permafrost asociado al sistema de glaciares. Hay una discusión de por qué es necesario siquiera proteger el permafrost, pero me parece que al menos escapa al objetivo de esta presentación. De nuevo nos repite esta norma de las medidas de compensación, le establece una función a la DGA, que es velar por este aporte hídrico potencial del permafrost. Es raro cómo se vela por esto por parte de la DGA. Y después nos dice que en el caso de que haya que los proyectos se desarrollen en permafrost que esté saturado de agua o hielo, debe requerirse un PAS de la DGA. Va a haber que regular bien específicamente qué es lo que es eso. No es que sea complejo de realizarlo, pero hay que entender a qué se apunta. Y aquí de nuevo, afortunadamente lo acota de nuevo. Se otorgará este PAS cuando no se afecte significativamente la escorrentía actual o potencial. Si es cierto, como nos dicen los científicos, que el permafrost no contribuye a la escorrentía superficial, tanto actual como potencial, no debiese haber tanta afectación, pero habría que verlo. Pero lo que nos dice a la escorrentía actual o potencial, a la cuenca inmediata a la cual el glaciar aporta recursos hídricos, y de nuevo quedó vincular esos temores de repente, algunos que se está protegiendo todo el permafrost. No, es el permafrost que está vinculado a los glaciares y que tiene esta posibilidad de ser afectado nuevamente en su contribución hídrica. Voy a terminar porque estoy pasado, lo voy a dejar a las preguntas si es necesario. Los efectos que hay respecto al primer transitorio en cuanto a los glaciares, y el segundo transitorio en relación al ambiente periglaciar. Básicamente el primero nos obliga a ingresar al sistema y a hacer un programa de cumplimiento. Lo mismo en relación al ambiente periglaciar. Hay facultades para la CMA para hacernos cargo de paralización de obras si acaso los titulares no lo hacen. Y finalmente decir que no hay regulación específica para los proyectos que estén hoy día en permafrost, que irían exentos, los que se estén hoy día ejecutando. El futuro, solo para terminar,
de manera optimista, no es ese el futuro es este, el futuro es optimista. Mientras sigamos delegando, sigamos conversando, generemos acuerdos, siento que el proyecto ha avanzado muchísimo, tiene más camino por avanzar, pero yo creo que estamos más cerca del final del túnel que hace un tiempo, y que siento que se puede ir trabajando el camino que hoy día se ha ido forjando. Lamento haberme pasado, Agustín. Muchas gracias, Patricio. Muchas gracias por las palabras, la invitación, ¿no es cierto?, a buscar la fórmula. Quiero decirle a los tres de partida que estoy tremendamente orgulloso de ser director del departamento que tiene a tres excelentes profesores, porque lo pasé muy bien y aprendí un montón con sus presentaciones. Así que muchas gracias por eso. Y además, hacer un pequeño resumen de lo que estamos hablando, ¿no es cierto?, de este proyecto de ley de glaciares. La profesora Pilar Moraga nos dio una visión de las obligaciones desde el punto de vista del derecho internacional, el derecho constitucional y la preservación. El profesor Marcelo Olivares, del mismo problema desde el punto de vista del análisis económico del derecho y la importancia del recurso para el desarrollo industrial y eventualmente consumo humano, que algo voy a preguntar ahora. Y don Patricio del tema, ¿no es cierto?, regulatorio e institucional asociado y la incertidumbre que significa. Y quiero partir haciéndoles una pregunta yo directamente, porque salió en la presentación de Pilar y en la presentación de Patricio esta idea que fue muy difícil, ¿no es cierto?, dijo Pilar, hacer una ley para todo Chile, ¿verdad? Por ser un país tan distinto de norte a sur. Y Patricio lo volvió a enfatizar, el norte es muy distinto en el sur, estamos, ¿no es cierto?, con toda la impronta de regulación, de regulación local, de regionalización. Y la pregunta es, entonces, para Pilar y Patricio, primero ¿es necesario tener una ley que proteja todos los glaciares para todo Chile de igual manera? ¿O podría buscarse alguna regulación de tipo más local para efectivamente reflejar, quizás, incorporando lo que nos había dicho Marcelo Olivares, la escasez que pueda tener el recurso hídrico en distintos lugares o en la superposición con actividades industriales importantes para distintas zonas? Porque el costo de proteger aquí en el sur probablemente sea bastante menor que en el norte, donde efectivamente hay mucha instalación, mucha faena, y bueno, además del problema retroactivo. Pilar. Gracias, Agustín, por la pregunta. Sí, yo siempre he tenido un dilema con eso en general, porque siempre la legislación es nacional, ¿no? Y no toma en cuenta en todo orden, incluso pensemos en aislación térmica, las normas técnicas son para todo Chile igual, entonces efectivamente yo creo que hay materias en las que se requiere esta diferenciación. Ahora, ¿cómo hacerlo? Yo creo que justamente con los instrumentos que se están generando hoy día, uno incluso podría llegar a un punto intermedio en tener una ley general para todo Chile, pero que después las bajadas puntuales a nivel regional, por ejemplo, puedan definirse en otro tipo de instrumentos. Yo creo que estoy muy confiada en que el trabajo que van a hacer las regiones ahora, lo que son los planes de acción regional de cambio climático, en que van a tener que incluir medidas en este ámbito, puedan ser significativas y un poco permitir ir articulando esta norma nacional genérica con las particularidades que pueda tener cada territorio, desde lo que son sus vocaciones de desarrollo regional, a lo que es las medidas específicas que van a tomar tanto en términos de reducción de emisiones como de adaptación frente a estos impactos, porque además el derretimiento de glaciares también provoca a veces ciertas situaciones de riesgo para la población. Estoy pensando sobre todo en el sur, en que son masas de hielo mucho más importantes. Entonces, yo creo que esa puede ser una manera, así como buscando, haciendo un poco, no tanta ciencia ficción, pero buscando el camino para hacer eso. Sí, estoy de acuerdo con Pilar, pero cierto, creo que hay que, de nuevo, a mí me encanta la regulación y mientras más regulación mejor, pero siento que hay que establecer ciertos límites porque si no vamos a volver sobre lo mismo. Yo creo que los glaciares, creo que hay que dejarlos protegidos claramente, sean en el norte o en el sur, entendemos que son todos distintos y que se comportan de manera distinta y que contribuyen de manera distinta. Entonces, pero creo que esa norma debe ser clara. Lo que pudiéramos trabajar, y en eso, por eso es que alabo la propuesta que salió de la Comisión de Minería,
es que establece esta lógica de los círculos concéntricos. Y esa mirada va a ser distinta. La mirada del norte va a ser súper distinta a la del sur, la interacción entre el norte va a ser distinta al sur. Me encanta la propuesta de que los territorios o que las regiones puedan ir definiendo y contribuyendo a eso, pero ojo, eso al final también puede generar incertidumbre, no solo para los proyectos. De hecho, los proyectos es la que menos me preocupa. La que más me preocupa es para las propias comunidades, porque habitualmente las comunidades, dependiendo de cómo la define, ya sea local, regional, de macrozona, tienden a estar en favor. Entonces siento que es bueno es bueno establecer reglas claras y respecto de esta, aplicar participación ciudadana, procesos de socialización que puedan internalizar las visiones de las comunidades. Pero las reglas claras es fundamental que estén como primera aproximación. Muchas gracias a ambos. Quisiera preguntarle ahora a Marcelo. Marcelo, hablamos, ¿no es cierto?, del análisis económico del derecho y los costos versus los beneficios. Y la pregunta es, ¿cabría en esta ley, según tu opinión, introducir algún tipo de excepción, ¿no es cierto?, respecto, por ejemplo, del agua para uso de consumo humano, que es otro derecho, ¿no es cierto?, que está muy en boga y que estamos discutiendo probablemente ahora a nivel constitucional, pensando en que a mí me encanta subir al embalse El Yeso, ¿no es cierto? Qué paseo más lindo y llegar ahí al Morado, hay unas metidas en auto preciosas allá arriba. Y probablemente de acuerdo a las definiciones de esta nueva ley, algunas de esas cosas quedarían casi, digamos, si no en el borde glaciar, en el mismo glaciar, y pienso, digamos, que habría que quizás pensar que si efectivamente la Tierra se está calentando y el agua está derritiéndolo, quizás lo que deberíamos estar haciendo es tratar de atajar el agua, ¿no es cierto?, evitar los aluviones y preservar lo más posible el recurso. ¿Qué te parece esa idea? Porque hasta el momento la ley no contempla buenas excepciones. Pilar parece que también quiere contestar sobre esto. Primero tú, Marcelo. Seguramente la respuesta de Pilar va a ser mucho más completa. ¿Cómo decir que no? O sea, yo creo que ahí el bien jurídico protegido, tú lo acabas de describir, y eso fundamenta la necesidad de tener una aproximación normativa sobre lo mismo. Quizás mi único cuestionamiento, mi única reflexión sería en cuanto a técnica legislativa. No sé si sería bueno que sea esta norma, o más bien el código de agua que se nos viene, o la normativa que corresponde un poco más especial respecto a ese aspecto. Por otro lado, y tal como Pilar mencionaba, estamos justo en una etapa de reglamentación de nuevos conceptos, o sea, de conceptos que no son nuevos, tienen muchos años, vienen desde la época, o sea, desde la década de los 70, entiendo que ya se hablaba de biodiversidad, de cambio climático. Lo que estamos viendo novedoso en Chile es que eso está pasando a ser palmario desde un punto de vista positivo, es decir, estamos viendo normativa y jurisprudencia que así lo considera. Entonces, entre otros elementos está el que tú mencionas, y mi única inquietud sería ver si desde un punto de vista técnica legislativa corresponde agregarlo en una ley como esta, en que ya tiene complicaciones conceptuales como las que hemos podido revisar de manera transversal, con todos los ingredientes de elementos que corresponden, o más bien corresponden a una situación que debiera considerarse en una ley especial como podría ser el Código de Agua, o no sé si una interrelación entre ambas normas. Es una buena pregunta, pero la verdad que por técnica legislativa yo diría que concentrémonos aquí en ley graciaria, y el otro tema hay que considerarlo. No sé si en esta ley, quizás en el Código de Agua. Bien, tenemos preguntas del público. Camilo pregunta a Patricio. Según él, los glaciares de roca incorporan nieve en su interior en cada invierno y la liberan muy lentamente a escala de años y décadas. ¿Por qué entonces, dice Patricio, que no serían una reserva de agua? Si podría aclarar ese punto. Sí, de hecho estaba mirando las preguntas del chat, era de las que iba a contestar. Lo que dije, Camilo, y si lo dije mal lo clarifico, tú tienes razón. De hecho lo dije, el glaciar de roca es una reserva de agua. Lo que pasa es que no se comporta como un glaciar blanco. Es distinto, no acumula nieve en su parte superior. De hecho, la formación de un glaciar de roca requiere muchísimos centenas y decenas, o sea, no centenas, decenas de años. Y eso es lo que genera este comportamiento, pero en sí mismo contribuye muy poca agua. Y no tiene la función de un glaciar blanco que acumula nieve en su parte superior, que es la que realmente tiene una función hídrica.
Acuerda que yo estoy partiendo de la base que tiene que haber protección de glaciares blancos de roca, así que no nos metamos en esa discusión, si acaso creo que contribuyen o no. Lo que quiero decir es que se comportan de manera distinta. Y cuando hablamos de una reserva estratégica de agua, muy probablemente estamos pensando en los del sur. Y cuando hablamos de una función hídrica, muy probablemente estamos pensando en los blancos. Pero claramente es correcto lo que tú dices. Tenemos una pregunta de Catalina que voy a abrir, también era Patricio, pero voy a abrir a los tres expositores. En cuanto a la incertidumbre jurídica que se presenta en este proyecto, a propósito del grado de eficacia normativa que podría brindar el proyecto en cuanto a la protección propiamente tal de los glaciares, sobre todo considerando que la actividad minera es una de las fundamentales actividades económicas de nuestro país. Me sumo al hecho de que geográficamente, ¿no es cierto?, la cantidad de territorio que quedaría abarcado por las definiciones, o eso es parte de lo que se discute científicamente, generaría un tremendo potencial, ¿no es cierto?, de litigación y de tramitación ambiental que no sé si en Chile estamos en condiciones de absorber de manera, ¿no es cierto?, como está planteado ahora en la ley. Así que me sumo a la pregunta. Partamos en el orden de Marcelo, Pilar, Patricio. Lo de capacidad institucional, voy a partir por el final. Yo creo que hay una decisión legislativa, democrática, de tener una ley sobre glaciares, que eso me parece bien, y yo creo que, y tal como lo dijo Patricio, yo creo que es un tema pacífico, o sea, los glaciares tienen que ser necesariamente un bien protegido, y que esta norma tiene ese objetivo. Precisamente surge la duda, dada la complejidad que esto va a traer, si hay capacidad instalada dentro de los órganos de la administración del Estado llamados a esta fiscalización. Hoy día la Superintendencia y la Dirección General de Agua, conforme se determina en el proyecto. Yo tengo mi inquietud. La Dirección General de Agua hace un trabajo sensacional, pero con recursos súper limitados, y agregarle más trabajo, yo creo que hay un tema ahí presupuestario que, aunque suene muy metálico, es necesario considerarlo de tal manera de que la ley sea práctica, o sea, que efectivamente se aplique, sea fiscalizada y sea razonable al momento de ser fiscalizada. En cuanto a la incertidumbre, yo te diría que desde la perspectiva de la industria minera es lo que más se resiente, leyendo las distintas reacciones, es el tema de la incertidumbre, o sea, hasta dónde llega, hasta dónde puedo llegar yo. Y ahí es donde yo trataba de terminar mi exposición con eso, o sea, creo que tenemos mucho trabajo que hacer, y me llamó la atención esta situación que está pasando en Argentina, o sea, de los primeros conflictos que surgen, la Corte Suprema lo que dice, mire, primero dígame cuáles son los glaciares, cuáles son los bienes que están sujetos a protección, y ahí yo le voy a decir si esto es inconstitucional, si hay perjuicio o no hay perjuicio. Entonces, yo creo que efectivamente ese es un punto de incertidumbre, y más que, y con esto termino, para no seguir dándole la lata, y aquí me voy a remitir a lo que en una reunión que estuve hace poco dijo nuestro decano, a propósito de una conversación que teníamos, dijo, pero más que tomar posiciones, no es la solución del conflicto, la guerra, la paz, sino que la solución de eso es la creatividad. O sea, lo que necesitamos es buscar la manera de dar certidumbre, de dar certeza. Es uno de los objetivos principales que debiera atender toda norma jurídica. Y eso es lo que se extraña de la minería. Está bien, reconocemos el nuevo paradigma. Se deben necesariamente proteger los glaciares. Pero ¿y qué es lo que es el ambiente periglacial? ¿Y hasta dónde llega? Creo que tenemos que trabajar en eso. Sí, mira, es compleja la pregunta porque en términos de eficacia para la protección, yo soy más bien escéptica. Y si bien partí la presentación escéptica, me volví más escéptica después de escuchar a Patricio. Porque cuando él me dice que el proyecto se mejoró y que no ve la conflictividad con la minería, yo dije, ahí hay un problema. Porque si bien no podemos poner en la balanza glaciares o minería, sabemos que hay un problema de usos del territorio, ¿ya? Y en el que se están topando estos dos usos, o protección o minería. Yo rechazo
ponerlo como un dilema, porque debiéramos encontrar un camino, y yo creo que esa es la propuesta que acá también surge, cómo encontrar ese camino, y es difícil encontrar ese camino cuando nos ponemos en trincheras, ¿no? Y en esto yo he visto cómo en el Congreso los alegatos del Ministerio de Minería y de la empresa minera, y encuentro que es lamentable no adelantarse en ideas creativas, porque creo que en esto la industria también tiene un deber de ser creativo y de adelantarse a los desafíos que existen en vez de estar resistiendo a esta regulación, ya que al final puede terminar incluso peor para la industria. Entonces, en términos de protección, creo que no sé si va a aportar mucho, primero por cómo está definido justamente el proyecto, que es bastante genérico, y luego, lógicamente, por el tema de fiscalización. Porque vemos, por ejemplo, los problemas que está teniendo la Superintendencia de Medio Ambiente. Salió un informe de Contraloría hace poco sobre el problema para gestionar las denuncias. O sea, vemos ese tipo de problemas en el Estado. Ayer o antes de ayer se firmó un protocolo de acuerdo en la Comisión de Medio Ambiente del Senado a propósito de este tema para dar más recursos a la Superintendencia y para crear una unidad de medio ambiente en la Contraloría, porque si bien se hacen informes, esto no existe una unidad propiamente tal. Entonces, es para institucionalizar el control efectuado por este organismo en materia ambiental, pero ya de forma más establecida. Entonces yo tengo dudas sobre, creo que es un avance, pero creo que si quisiéramos una protección, todavía no hemos llegado a establecer cuál es el punto de equilibrio, hacia dónde vamos. Entonces estamos como protegiendo acá, pero no sabemos qué vamos a hacer con la minería, ni dónde vamos a hacer minería, ni qué va a pasar, qué agua va a usar la minería, qué vamos a hacer con el agua salada que están ocupando las comunidades y qué normas de calidad le vamos a dar a esa agua desalinizada, mientras la minería usa agua dulce. Entonces, hay una serie de temas que no hemos logrado, que no estamos resolviendo de manera conjunta y que yo creo que merecen ese análisis. Pilar, si me permites, puedo interactuar con lo que dijiste un minuto, porque ya nos va quedando muy poco tiempo. Entiendo dos cosas de lo que estás diciendo. Primero, la genialidad, y me parece estupendo que le devuelvas a los mineros el problema de las definiciones a ellos también, ¿no es cierto? Que definan su agua, definan sus procesos productivos, definan todo esto, en vez de dejarlo tan abierto, ¿no es cierto?, a la actividad minera. Pero entiendo de lo que tú estás diciendo que hay un trade-off entre la amplitud de la norma y la eficacia de la implementación, dada la institucionalidad que tenemos. Y la pregunta es, ¿no convendría quizás para no dejar, ¿no es cierto?, letra muerta o letra negra, enfocar, achicar el objeto, ¿no es cierto?, y hacerlo más claro, quizás siguiendo los cánones científicos que hayan aceptado hasta el momento, para asegurarnos de que esa protección sea más eficaz y más intensa que, digamos, eventualmente proteger el permafrost en los términos que está actualmente, dado todo el territorio que cubre. Eh, es un difícil trade-off, yo lo sé, pero me gustaría que lo reflexionara pensando en que quizás dejar mucha letra muerta puede, aparte de generar mucha incertidumbre para decisiones individuales, en el agregado no producir el efecto que podríamos querer producir, ¿no es cierto? Quizás definiendo de manera más, ¿no es cierto?, narrow, más precisa el objeto, más pequeño el objeto, pero con una regulación más intensa. O sea, yo no lo creo, así me lo estás preguntando a mí, no lo creo, no creo que porque sea una cosa de extensión, creo que es más bien una cosa de complejidad. Yo creo que va más a ese punto por donde se ubican los glaciares, cómo fiscalizar los recursos, en fin, un montón de cosas, pero yo creo que sería interesante que hiciéramos una segunda vuelta con algunos glaciólogos acá. Invitar a los glaciólogos y a lo mejor nosotros ahí hacer este tipo de preguntas para que nos lleven al mundo real, efectivo, de cómo funciona esto, ¿no? Yo me ofrezco para traer algunos. Encantado. Don Patricio, su última palabra, porque después de esto cerramos, ya estamos un minuto pasado en la hora. Y justo ahora cuando se iba a poner bueno, porque ahora se iba a armar el debate, porque el que quería Francisco Mariani, no sé si sigue ahí, pero ahora iba a... A ver, cierto, podríamos tener la discusión con glaciólogos, pues yo he evaluado proyectos ambientales, he evaluado hartos proyectos ambientales en el entorno glacial. Entonces, frente a la pregunta de Camila, que era bien precisa, ¿esta norma protege glaciares? Y la respuesta es sí. Las prohíbe total y absolutamente. Discutamos respecto a los entornos,
pero incluso más tal como está la norma, porque hablamos poco del proyecto de ley. El proyecto de ley tendrá incertidumbres, pero ojo, en la discusión está Indube Pro Medio Ambiente y Indube Pro Glaciar. O sea, la interpretación que yo digo que creo que la normativa, el objeto es amplísimo, lo protege todo. Y después la regulación lo acota, pero la protección es amplísima. Entonces, los glaciares son intocados e intocables. Un primer punto. Y mi aproximación es, entonces, frente a la pregunta, Camila, ¿le parece que esta norma va a ser aplicable? Yo creo que va a ser súper estricta. Y aquí viene la segunda, cuando Pilar me dice, oye, pero Patricio, es que yo estoy en desacuerdo con Patricio, todavía no sé por qué están en desacuerdo conmigo, porque yo venía con un discurso súper de consenso. Tal vez ya sé por qué puede estar en desacuerdo conmigo, porque Pilar tiene más interacción con el mundo minero que siento yo, y yo no vengo a representar al mundo minero, ni mucho menos, que sí estoy de acuerdo con Pilar, que a veces reclama antes de ver la norma primero. Entonces dice, la norma es muy extensa y me regula y me permite. Pero en mi experiencia evaluando proyectos, preparando proyectos para ser evaluados ambientalmente, en la medida que ellos vean cuáles la norma se ajustan y verán si se desarrollan el proyecto o no ajustan el proyecto. Es cierto que en el pasado ha habido Indube Pro proyectos. Y eso me parece que no es que esté cambiando, ya cambió. Y hoy día la protección, aunque el sistema nos permite, y recordemos que hoy día se evalúan ambientalmente los proyectos, 11 de susceptibilidad a afectación de glaciares. Y en esa lógica, hoy día lo que le pasa al privado es que no sabe cuánta distancia debe tener respecto del glaciar, cuánta distancia debe tener respecto del glaciar de roca, cuánta distancia debe tener respecto del glaciar blanco. Eso es complejo. Yo creo que es mucho más simple que uno defina son intocables. Punto. Tenemos toda la discusión que nos plantea Patricio Cartagena, que no la vamos a poder abordar, ni siquiera yo la pude tratar en mis presentaciones, de qué pasa con los proyectos ya existentes. Y la norma transitoria respecto de glaciares los prohíbe, se acabó, tiene 60 días para informarlo y 18 meses para ajustarse, y lo que está en ambiente periglaciar tendrá que entrar al sistema de evaluación de impacto ambiental. Frente a tu pregunta, Camila, sí, la medida es efectiva. Tú me dices, pero bueno, pero es que la principal causa de la afectación es de la minería. Bueno, porque no había norma. La norma creo yo que va a afectarla. Y hoy día, como está la norma, no solamente protege glaciares, protege el entorno cercano, y podemos discutir qué tan cercano, porque es bastante, la interpretación amplia va a ser muy amplio, y el ambiente preglaciar es bastante amplio. No hay discusión en torno a las afectaciones indirectas, que es a través del polvo, o vibraciones, que eventualmente es otra discusión. En mi interpretación eso va a ser interpretado como afectación o intervención directa, y por tanto, más bien, de nuevo, es pro protección de glaciares. Creo que el problema que tiene el proyecto de ley es que es poco claro. Si lo va a aceptar la industria minera o va a seguir oponiéndose o va a seguir resistiéndose, no lo sé. Ahora, en mi impresión, esto no tiene que ver con lo que opina la industria minera, será relevante, pero esto no impide la actividad minera, no la hace incompatible. Lo que le dice es que no puede intervenir los glaciares, y el resto tiene que hablarlo ambientalmente, que es de alguna manera lo que ya sucede. Excelente. Bueno, ¿qué me queda decirle? De nuevo, muchísimas gracias a los panelistas. Qué orgullo tenerlos de profesor, ser alumno de nuevo y ir a meterse a sus cursos, muy entretenido. Los felicito y les agradezco el profesionalismo y las presentaciones. Agradezco también a todas y todas las personas que están en el público, a las preguntas muy interesantes. Se ve que es un público tremendamente especializado. Así que muchas gracias a todos y felicitaciones por venir. Y les recuerdo que partimos el próximo semestre con un diplomado en recursos naturales y sustentabilidad en el Departamento de Derecho Económico, al que están todos y todas invitados. Que les vaya muy bien. Muchas gracias a todos por venir hoy. Gracias, Pilar. Gracias, Marcelo. Gracias, Chao, Patricio. gracias. Chao a todos. Hasta luego.